Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a una edición de Pico a Pico. Hoy día viernes 15, mi nombre es Alberto Vaya, que en la conducción y conjuntamente con Rosa Bartra y Mónica Yaya, estamos analizando para ustedes el acontecer nacional del fin de semana. Gracias a la Coordinadora Republicana y a los amigos que nos ven semana tras semana. Comenzamos. Buenos días, Rosa. Buenos días, Mónica. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, Mónica. Buenos días, Alberto. Felices de estar Rosa. acá, aunque hoy es un día muy, muy especial, ¿no? Un día de profunda reflexión. Sí, claro. Las noticias que han resaltado esta semana, ¿no? De Semana Santa, han sido pues fundamentalmente en el ámbito nacional de desabastecimiento de medicinas y por supuesto la falta de emisión de pasaportes que ha generado muchísimos problemas a muchos ciudadanos que pretendían viajar al interior del país producto de Semana Santa. Y el tema fundamental es que ya tenían inclusive ya viajes programados y migraciones que no ha podido atender esta demanda masiva y multitudinaria. Rosa. Bueno, Alberto, Moni, nuevamente buenos días a nuestros amigos. Gracias a la Coordinadora Republicana, gracias a BHTV que nos permite llegar a sus hogares, y ahora también tenemos que anunciarles que estamos en la plataforma del portal La Abeja, así que va ampliándose nuestros espacios para poder compartir y comentar con nuestros amigos el acontecer político. Nuevamente, insisto, con este día, hoy es viernes 15 de abril, y no solamente es viernes 15 de abril, sino que es el Viernes Santo, así que es un día muy especial para reflexionar sobre lo que está pasando en nuestra patria, en el mundo entero, pero por sobre todo cómo es que nosotros contribuimos desde nuestra formación, desde nuestra creencia, a que el mundo pueda caminar hacia un destino mejor. Y creo que lo que hacemos aquí en Pico a Pico es precisamente eso, tratar no solamente de presentar el acontecer de la semana, sino también de alguna forma elaborar desde nuestros espacios y desde lo que podemos hacer, contribuir con alternativas para la solución de los especialmente graves y grandes problemas que en este momento afligen a nuestra patria. Uno de ellos es el que acabas de mencionar, Alberto, el tema de migraciones y la crisis en la emisión de pasaportes. De hecho, es gravísimo, incómodo, frustrante que en este fin de semana largo, en pleno esfuerzo por la reactivación económica, se cancelen todos los vuelos. La razón es el paro o la huelga. ¿Es huelga o es paro? Ya me perdí. No sé, ¿qué es, Mónica? ¿Sabes? Fue una huelga. Es una huelga indefinida, momentánea. Entonces. Una Sí, huelga indefinida de los controladores y la ausencia, no, el agotamiento de pasaportes. Pero acá yo quiero llamar la atención, porque este es un tema que vengo analizando ya hace algunos años y tiene que ver con la forma como el Estado compra. Yo estoy segura que Mónica, que tiene una amplia, pero amplia, no solamente experiencia, sino sobre todo el conocimiento de las compras en el sector estatal, va a darnos más luces con respecto a esto. No es posible que cuando el Estado compra o compromete hacer una compra, o se compromete a hacer una compra, lo haga priorizando las condiciones de un único proveedor, que es lo que tenemos en este momento, una empresa francesa que ha impuesto totalmente sus condiciones para la emisión, para la venta de los pasaportes, y estos puedan ser emitidos por migraciones, y bueno, pues
sumado a eso, ya no se puede contratar con ninguna otra empresa porque se tienen las condiciones impuestas por esta empresa extranjera, en este momento no hay pasaportes. Entonces le sumamos a los cuernos los palos, ¿no? Porque a malas decisiones de gestiones anteriores le sumamos la ineficiencia de la actual. ¿Quiénes pagan al final las consecuencias? Los ciudadanos, todos aquellos que necesitan un pasaporte para las razones que le fuesen necesarias. No es precisamente un privilegio, como han querido decir algunos, que bueno, que si queda alguien sin pasaporte y no puede ir al extranjero no pasa nada. No, porque las razones que te llevan a requerir un documento de identidad válido en el mundo, como es el pasaporte, no es un privilegio. Y acá no solamente quiero llamar la atención, porque sé que estoy con un panel no solamente crítico, sino también analítico y sobre todo propositivo. Quisiera llamar la atención, uno, con la forma de compra, y dos, con las soluciones que se ofrecen. Fíjate que el Congreso de la República impulsó un proyecto de ley que finalmente ha pasado a un cuarto intermedio, mediante el cual lo que proponía era extender el periodo de vida del pasaporte. Ok, perfecto, puede sonar una solución momentánea, pero que finalmente aliviaría esta necesidad de los peruanos que requieren un pasaporte. El problema es que al tener nuestros pasaportes un formato que permite que puedan ser leídos en cualquier parte del mundo, no es con una ley que estos van a recobrar su vigencia, porque te vas a un aeropuerto en cualquier otro lugar del mundo y al pasar la lectora, el documento naturalmente va a leerse como inválido. Entonces, digamos que no estamos encontrando soluciones ni en el Ejecutivo, ni en el Legislativo, y nuevamente los peruanos en medio de este desastre pagando todas las consecuencias. En medio de la pobreza, del desempleo, la frustración, le sumamos todo esto. Me hace pensar que es urgente un cambio que nos oriente a poder recuperar las instituciones, porque el Perú no puede seguir en el colapso. Sí, gracias, Rosa. Mónica, indudablemente la problemática de los pasaportes que hemos podido visibilizar, ya se evidencia pues un hartazgo en la sociedad que se manifiesta en las diversas protestas, los conflictos sociales. El tema de los pasaportes ha sido vital, pero también vemos que incluso hasta los monumentos arqueológicos como Cuélap están cayéndose con una inacción del gobierno, pero insostenible. Cierto. Permíteme un momento primero saludar a todos nuestros seguidores y agradecer a Coordinadora Republicana y a BHTV, y como no, también a ustedes, Alberto y Rosa, por acompañarme cada semana en este programa. En primer lugar, quisiera tomar lo que ha dicho Rosa respecto al tema de los pasaportes y recordar a los peruanos que en realidad el derecho de salir y entrar del país, salvo el establecimiento de medidas sanitarias o una orden judicial o el cumplimiento de la ley de extranjería, el salir y entrar del país es un derecho constitucional, que es el derecho al libre tránsito y que está consagrado en el artículo 2, inciso 11 de la Constitución. Nosotros tenemos derecho a salir y entrar al territorio nacional cada vez que lo necesitemos, porque puede ser que salgamos no necesariamente por turismo, sino por salud, por motivos de educación. Hay quienes estudian en el extranjero y necesitan el pasaporte para iniciar sus estudios afuera. Y hay personas que necesitan salir a trabajar en el Perú, en donde en estos momentos no hay trabajo. Entonces, lo que está haciendo el Estado peruano al dejarnos, al desabastecernos de pasaportes, es atentar contra un derecho constitucional, y allí también debería estar nuestro defensor del pueblo. Por otra parte, hay que tener en cuenta, y ojalá que se iniciaran investigaciones, porque hay rumores. Miren, en primer lugar, se cae ese mito de que las empresas extranjeras, por más francesa que sea, es más cumplida que una empresa peruana, que un proveedor peruano, con lo cual también se cae ese famoso mito de la benevolencia o de la ventaja
de los contratos de gobierno a gobierno, contratos contra los que yo siempre estaré porque atentan contra la soberanía nacional. Pero hay una cosa aquí, hay un rumor muy fuerte, que detrás de esta empresa francesa está el gobierno cubano. ¿Y esto qué implica? Que las empresas, o mejor dicho, la empresa que se encarga de elaborar las libretas, tendría también a su disposición el Registro Nacional de Identificación Civil de todos los peruanos. Y si es cierto que detrás de esta empresa francesa está Cuba, el gobierno cubano, pues allí podríamos tener no solamente una explicación por lo que puede estar sucediendo para hacer colapsar el derecho que tenemos a salir y entrar al país, sino también podría estar una explicación, o mejor dicho, surge una preocupación sobre la información que pueda estar manejando esta empresa. Ojalá me desmientan. En cuanto a la huelga de los controladores, creo que es un tema también fundamental. Y quizás es un problema que está más cercano a todos los peruanos de lo que creemos, ¿no? En primer lugar, de todos modos, se ha generado el problema de la imposibilidad de hacer los viajes que muchas familias peruanas o muchos trabajadores peruanos, muchos peruanos tenían programado quizás para regresar por estas fiestas santas a su tierra, a Trujillo, Ayacucho, Cusco, se ha visto afectada también Tacna, y finalmente las empresas aéreas han tenido que suspender sus vuelos a nivel nacional. Es decir, con esta huelga laboral de los controladores aéreos se ha afectado a 8.000 peruanos y extranjeros que iban a trasladarse por lo menos al interior del Perú y que no solamente generan consumo turístico, sino que también han afectado su derecho incluso a reunirse con sus familias. Pero hay otra cosa aquí importante, muy importante. Esta huelga, que felizmente ya fue suspendida, esta huelga la han realizado los controladores aéreos porque se han vulnerado sus derechos laborales. Están vulnerándose sus derechos humanos y ante la falta de atención por parte del CORTAC, pues ellos han decidido ir a esta huelga laboral. ¿Y qué pasa con los demás trabajadores peruanos a quienes también se les está vulnerando sus derechos laborales? La huelga de los controladores aéreos se ha hecho evidente por la magnitud del daño turístico, económico, pero hay otros trabajadores en el Perú que en estos momentos están siendo explotados. Y SUNAFIL lo sabe, que ni siquiera tienen un contrato laboral, porque les hacen firmar contratos de locación de servicios para que hagan supuestamente una cosa y en realidad terminen haciendo otra cosa, para que cumplan un horario, lo cual de por sí ya está mal porque eso ya es un contrato laboral, y finalmente les hacen trabajar en otro horario explotador, ¿no? Yo creo que aquí, y sobre todo en un día como hoy, en el que la reflexión debe ser mucho más profunda respecto a la conducta que tenemos los seres humanos frente a nuestros hermanos, yo creo que en un día como hoy, entre las cosas que debemos pensar, entre las cosas que debemos reflexionar, porque no se trata solamente de hacer empresa, sino se trata de respetar a otros seres humanos. Como dice el segundo mandamiento de la iglesia, o de la ley de Dios, nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. A nosotros, a ninguno de nosotros nos gustaría que nuestro hijo, que nuestro hermano, que nuestro padre sea explotado, como actualmente son explotados muchísimos trabajadores en el Perú. Acuérdense lo que pasó en la fábrica Nicolini, donde murieron 2 chicos de 17 años, asfixiados en un incendio del que no pudieron salir porque el empleador los dejó encerrados con llave. Capital, sí. Empresa, muy bien, la necesitamos. Pero nunca explotación contra otro ser humano. Gracias. Gracias, Mónica. Rosa. Perdón, estuve sin audio. Mira, la reflexión que hace Mónica es bastante interesante y también creo que debería llevarnos a pensar en
ya el 80% de personas en nuestro país, de trabajadores en nuestro país, que no tiene ningún derecho laboral, que por la situación estructural de nuestra patria están en la informalidad y por lo tanto no tienen ningún derecho laboral. ¿Qué se está haciendo realmente por ellos? Porque está bien, aquellos que tienen un contrato, que tienen a un ente del Estado, como la SUNAFIL, para poder cautelar, sancionar en caso de incumplimiento por parte de los empleadores, tienen salud, tienen determinados beneficios propios de su modalidad contractual. ¿Qué pasa con los informales? ¿Qué pasa con un informal cuando, por ejemplo, ocurre una paralización como esta? Simple, no vende, no tiene para comer en ese día. ¿Y ante quién reclaman? ¿Quién cautela sus derechos humanos? ¿Quién se preocupa por ellos? Entonces, nuevamente, y para cerrar este tema, ¿no? Porque debido al impacto que tiene una huelga de controladores, pues ellos han sido inmediatamente escuchados. Inmediatamente, desde todos los aeropuertos parados en un fin de semana santo, y entonces hay una reacción inmediata. Pero ¿qué pasa con aquellos en los cuales, si es que paran, lo único que va a parar es su economía y probablemente su capacidad para sustentar a sus familias y con ello la muerte? ¿Quién está hablando por ellos ahora? Yo creo que hemos llegado a un punto, y acá yo quisiera insistir en la primera parte de lo que mencioné, Alberto, y es en el colapso del Estado peruano. Mira lo que está pasando en nuestro momento en nuestro país. Un poder ejecutivo que tiene cerca del 80% de desaprobación y que lo comparte, incluso superior, el del legislativo. Un poder judicial que ahorita se queda sin quórum para la sala plena. Un ministerio público cuya Junta de Fiscales Supremos está rotándose entre dos la presidencia porque solo tiene 2 miembros. Y una Junta Nacional de Justicia que ha permitido que lleguemos a este punto. Ojo que para que llegue esta Junta Nacional de Justicia, antes se tuvo que hacer o sea, esa Junta Nacional de Justicia creada por Martín Vizcarra, impuesta al Congreso de la República, va a ser la solución a todos los problemas de justicia en nuestro país, y creo que los ha agravado absolutamente todos. Seguimos. El Tribunal Constitucional tiene solo 6 miembros, es decir, está incompleto, y 5 de ellos tienen mandato vencido, y ahorita van a estar vencidos todos. El Defensor del Pueblo con mandato vencido. Alberto. Terrible. Alberto, ¿dónde están las instituciones en nuestro país? Tanto los poderes como los organismos constitucionalmente autónomos han colapsado. Es urgente que haya un golpe de timón que permita que en medio de todo este caos, que estamos al borde de la anarquía, podamos reflotar el barco, porque de lo contrario, sea con elecciones anticipadas, sea que se vaya Pedro Castillo y entre Dina Boluarte, sea que se vayan los dos y entre María del Carmen Alba, sea que se vayan todos, creo que el descontento que hay y el descrédito que hay en este momento nos llevaría a probablemente tener a alguien que responda peor que Pedro Castillo. Y eso es particularmente grave porque ya esta semana se han conocido los candidatos a los gobiernos regionales y a los gobiernos municipales, tanto provinciales como distritales. Y digamos que el menú no está precisamente como para augurarnos un banquete que nos ayude a solucionar nuestros problemas de hambre, no. Entonces, este escenario de polarización, de crisis, de descontento, puede llevarnos a un gran desastre en octubre, ahorita. Y entonces, en un estado en el cual la descentralización no ha sido un éxito, sino más bien un rotundo fracaso, y que lo único que realmente se ha logrado descentralizar es la corrupción, entonces sí es urgente que por lo menos quienes desde espacios pequeñitos como este, el Pico a Pico, o desde espacios más grandes como en los que están ustedes, por ejemplo, o los más grandes donde están quienes detentan el poder, se pueda orientar un cambio para resolver problemas. Porque de lo contrario, esto se viene cada vez para peor, y repito, en medio
de esos enfrentamientos, de ese caos, está el 90% de peruanos que desesperados ya no saben a dónde mirar. Y lo único que quieren es que se restablezca el orden a cualquier precio. Y esto puede llevarnos a un extremismo de izquierda o de derecha. Y creo que ningún extremo es malo si no miremos lo que está pasando en nuestros países vecinos. Claro que sí, gracias Rosa. Mónica, tu comentario. Bueno, efectivamente estamos absolutamente preocupados. A mí me preocupa muchísimo algo, ¿no? Que es la ruptura de la moral de la nación. Miren, normalmente, y esto es algo que no es ningún secreto, cada región tenía su Odebrecht, ¿no? Mafias de corruptos que algunas veces, y la mayoría de veces, tenían como nido, como centro de operaciones el gobierno regional, ¿no? El presidente del gobierno regional, un pequeño dictador dentro de la región en donde tenía jurisdicción. Y estos pequeños dictadores en regiones estaban absolutamente acostumbrados a arrasar contra el derecho que tienen los peruanos de vivir en un ambiente libre de corrupción. Completamente acostumbrados estaban, y además ellos pues se creían inmunes. Esa misma situación ha sido ya instaurada de manera formal en Palacio de Gobierno en Lima para todo el Perú, ¿no? ¿Y quiénes tienen la culpa de esto? Disculpen, estamos en Semana Santa, pero una cosa que no debe ser confundida. Y que yo creo que en cierta medida también tiene que ser un mensaje para la iglesia. Jesucristo, entre otras cosas, nunca fue hipócrita, porque Jesucristo, cuando se dio cuenta que estaban haciendo de la religión una mercancía, echó abajo todo y les gritó: hipócritas, le dijo a los comerciantes, a los negociantes que estaban alrededor de la iglesia. Entonces, la enseñanza que nos dio Jesucristo efectivamente es el perdón, pero no la hipocresía. En consecuencia, yo creo que una de las cosas que como cristianos nosotros debemos hacer también es levantar nuestra voz y saber protestar cuando algo está mal. ¿Quiénes nos han llevado a esta situación en la que la moral del Perú está destruida? Está destruida porque ya es normal ver al presidente de la República despachando en una casa oscura con los proveedores del Estado en la famosa casa de Zarratea. Ya es normal que veamos a los hermanos de los ministros ganando millones de soles sin que esos contratos se anulen, a pesar que Contraloría ha dicho que son ilegales, ¿no? Ya es normal que la señora Dina Boluarte haya cobrado su remuneración y con nuestra plata haya financiado su candidatura a la vicepresidencia de la República. ¿Quién ha roto la moral de los peruanos? Los caviares. Y como siempre se dicen los caviares, yo voy a decir nombres: Salvador del Solar, Martín Vizcarra, Verónica Mendoza, Susana Villarán, Nadine Heredia, y toda esta gente que ustedes ya saben que forma el grupo de los caviares, para quienes la ley se aplica para unos y para otros no, ¿no? Para quienes la ley es flexible. Si me cae bien, defiendo a esta mujer que está siendo atormentada por un grupo de políticos, pero si esta persona no es de mi grupo caviar, si es una opositora al gobierno, no la defiendo, no importa que la tiren al suelo, no importa que la hayan violado, no. Esa flexibilización de la ley, esa flexibilización de la moral por sus negocios, eso tiene que ser denunciado, porque esa actitud, ese comportamiento, esa conducta han llegado a romper la moral de los peruanos. Y esa situación es muy penosa, mucho más triste y mucho más preocupante que los actos de corrupción del presidente de la República, porque si los mismos ciudadanos no tienen la capacidad moral para controlar a sus autoridades, habremos perdido casi todo como patria. Gracias. Gracias, Mónica. Rosa, tu último comentario. Yo nuevamente, ¿hacia dónde vamos, no? Quo vadis. ¿A dónde estamos yendo? Que mira a lo que ha dicho Mónica con respecto a la moral que tiene el pueblo peruano, al colapso que he mencionado yo del Estado como tal, a la desinstitucionalización. Yo quisiera hablar un poquito de las medidas que se toman. Y vamos a hablar del pasado reciente, digamos. Cuando
empezó el trabajo fiscalizador del Congreso del 2016 hacia lo que significó el latrocinio de Odebrecht o el mal manejo del Estado. Lo que tuvimos en ese momento fue algo que se vendió como obstruccionismo al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Finalmente PPK renuncia y en esa etapa final, antes de la renuncia de PPK, lo que decía es ya no importa que se vaya PPK y venga Martín Vizcarra. Es más, Martín Vizcarra entró en olor a multitud. Luego se tuvieron los problemas entre el Congreso y Martín Vizcarra. Todo el mundo dijo que se vaya el Congreso, que venga cualquier Congreso, porque cualquier Congreso va a ser mejor que este, y que se vaya, y se hablaba del peor Congreso de la historia. Vino otro Congreso, fue mejor que el anterior, Vizcarra fue mejor que PPK, este Congreso es mejor que el Congreso del 2020, digamos. Ahora la gente reclama, congresistas, vaquen, congresistas, denuncien. Pero antes, ¿qué se le decía, por ejemplo, a Mauricio Mulder? Obstruccionista, vacador y tal por cual. Entonces, nuevamente, en este día especial que creo que me ha llenado por completo, no solamente el corazón, sino especialmente lo que te hace razonar y reflexionar, yo quisiera llamar a todos a encontrar salidas que nos lleven a un futuro diferente para mejor. Porque la reacción cuando ocurre en medio de todas las emociones que nos genera la desigualdad, la corrupción, el abuso, la pobreza, no son precisamente las mejores. Entonces, orientémonos hacia una salida que permita que no sean más los que sufran, sino que sean menos, encontremos un camino que permita que los mejores lleguen a los puestos de poder para que puedan restablecer al Perú, que de verdad sigue valiendo un oro, sigue valiendo oro, pero es un oro que se lo están repartiendo unos cuantos inescrupulosos en todas partes. Ojo, y que no podemos permitir que en medio de ese latrocinio por parte de unos cuantos sean 30 millones o más de peruanos que estén padeciendo lo indecible. No hay camas, como siempre, en los hospitales, pero ahora peor que nunca. Los colegios siguen en estado calamitoso. El transporte, por lo menos en Lima, es caótico, absolutamente caótico. Para quienes trabajan en el centro de Lima, por ejemplo, se habrán dado cuenta que ya es prácticamente imposible movilizarse por ahí. Y acá yo quisiera tocar un poquito, solo tangencialmente, al alcalde Muñoz. La verdad es que escucharlo criticar a cualquiera por mal gobierno resulta irónico frente a la gestión que ha hecho él. Yo creo que Jorge Muñoz debería agradecer la ineptitud de Pedro Castillo, porque eso, como es tan grande al otro lado, impide que se vea la de él. Entonces, y a la pandemia también. Y la pandemia y todo lo que ha pasado, porque finalmente su gestión no ha sido comentada, pero creo que ya es momento de que empecemos a ver también a los temas en pequeño, porque de pronto solamente un tema y nos volvemos monotemáticos y estamos dejando que los problemas que también agobian, que también destruyen, no se toquen. No estamos hablando de todas las demás instituciones, y es verdad que hay un problema súper grande, pero en una república como es la nuestra, en la cual hay separación de poderes y cada uno tiene espacios de poder completamente separados, pero que están mutuamente obligados no solamente a fiscalizarse y controlarse, sino también a colaborar. Creo que es momento de que emerja un liderazgo de un estadista que vea en 360 grados y que sea capaz de poner sus intereses a un costado y pueda con capacidad real levantar al Perú de las cenizas en las cuales se encuentra. Eso es más que urgente y creo que todos los que pueden tener, siquiera una persona que los puede escuchar, debemos empezar a manejar un mensaje que nos ayude y no que nos empantane cada vez más. Claro que sí, Rosa, muchas gracias. Mónica, último comentario. Muchas gracias. Yo quisiera dirigirme en esta Semana Santa a todo el pueblo peruano. Creo que siempre es momento para reflexionar y mucho más ahora.
Quisiera enviar un abrazo al pueblo chiclayano que ha expresado su dolor por el daño que se ha hecho a una niña de 3 años. Creo que esa muestra de indignación, ese nivel de indignación, esa indignación es la que deberíamos tener todos los peruanos cada vez que se hace daño a un niño en el Perú, a un ser humano, a una mujer, a un hombre, a cualquier peruano. La vida de cada peruano vale mucho y pareciera a veces que estamos acostumbrados a que se dañe la vida, a que se dañe la libertad sexual y no pase nada. Comparto la indignación, el dolor del pueblo chiclayano. Una cosa, se ha determinado, o por lo menos se tiene al sospechoso del acto de violación, porque mientras no sea declarado culpable por el juez, tendremos lamentablemente que llamarlo sospechoso. Hay todos los indicios que él es el violador de la niña de 3 años, pero hay un momento en el que los peruanos tenemos que pensar. El sistema legal, el derecho, ha sido creado para que podamos convivir en paz. Tenemos que exigir a nuestras autoridades que apliquen la justicia como debe ser. La justicia por nuestras propias manos puede traer graves injusticias. En consecuencia, atrapado el sospechoso, exigir a las autoridades, al Ministerio Público y al Poder Judicial que haga su trabajo, que cumpla su trabajo y nosotros sigamos haciendo respetar el derecho y el sistema legal, que es lo que nos permite seguir conviviendo en paz. Muchas gracias y un abrazo sobre todo para Chiclayo. Muchas gracias, Mónica. Gracias, Rosa, por haber estado el día de hoy, viernes 15, aquí en el programa, justamente en Semana Santa, reflexionando sobre la problemática nacional para no convertirnos en un Estado fallido, sino más bien en una república donde la democracia, la gobernabilidad y la alternancia de los poderes sea pues el norte y sea el futuro para todos nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, amigos, por estar siempre con nosotros semana tras semana. Alberto Vallac los saluda, Mónica Bartra, Rosa Bartra y Mónica Yaya, para ustedes siempre. Muchísimas gracias, fuerte abrazo, nos estamos viendo pronto. Adiós. Gracias. Chao.